Seguimos analizando la situación en México terrible, y no quisiera sonar sensacionalista, pero es terrible que los casos de abuso sexual en nuestro país se hayan duplicado y un poco más. Se concentran en los estados de Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Pero tristemente, y lo que hemos detectado es que la mayoría de los casos se dan en menores de edad. Para hablar más sobre este tema, agradezco que nos reciba en sus oficinas a la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia, Tania Ramírez Hernández. Muchas gracias que se tome el tiempo para platicar con nosotros. A ustedes, gracias por la visita. De entrada, preguntarle, muchos concibimos, se lo decía antes de que entráramos a la entrevista, el abuso sexual como un acto de penetración contra otra persona, pero ¿solo se limita a eso o cuáles son pues todas las acciones que engloban el abuso sexual como tal? Es importante la pregunta porque estamos frente a un cambio en la conceptualización de qué es el abuso sexual, de qué es la violencia sexual, para poder generar nociones más útiles a la prevención y a la defensa de estas prácticas. Creo que la noción de abuso, el término abuso, quizá no ha ayudado lo suficiente para entender cuáles son los límites y los inadmisibles. Es decir, abuso es un término que se utiliza en otros contextos para hablar de un uso excesivo o un uso incorrecto, ¿no? Entonces, pensar en abuso nos da una serie de tonos de grises, digámoslo así, en donde pareciera que hay conductas más aceptables que otras, ¿no? En los años últimos se ha gestado mucho más a la luz de otro tipo de visualizaciones de conflictos, por ejemplo, de todo lo que le ha implicado el sistema patriarcal y machista a las mujeres, para poder conceptualizarlo más como violencia sexual. De manera que no se crea que hasta el momento en el que se comete una penetración, una violación, se está generando un delito, pero antes de eso podría ser simplemente abuso o un exceso. No, cuando hablamos de violencia estamos hablando incluso desde las amenazas, la intimidación, el acoso, el hostigamiento, y esto también se da en contra de niñas, niños, adolescentes. Entonces, violencia sexual puede ser una forma más global, amplia, pero al mismo tiempo que dimensiona la gravedad de manera más adecuada. Es decir, también hacer comentarios inapropiados, también hacer tocamientos, también hacer acercamientos inadecuados, constituyen un acto de violencia cuando no son consensuados, cuando no son placenteros y sobre todo cuando se hacen desde un ejercicio de poder, en este caso el de alguna persona adulta en contra de un niño o niña. Esta situación la hemos visto incluso, meto de paso esto, de manera incluso internacional, por jerarcas religiosos. El caso más reciente es el del Dalai Lama, pero hay otros en religión católica y en otras religiones. Esto lleva a reformular o a formular que los menores de edad están más vulnerables ante la violencia sexual, ante este tipo de agresiones. Sí, niñas, niños y adolescentes están en una condición de desprotección más grave, por lo que una cultura adultocéntrica como la mexicana y en general el adultocentrismo es más o menos global, impone una mirada y una existencia frente a niñas, niños, adolescentes. ¿A qué me refiero? Decirles los menores, por ejemplo, que es parte de la jerga jurídica de abogados, ¿no? Pero que ni siquiera se termina la frase de decirles menores de edad, hace parte de una concepción adultocéntrica que mira a niñas, niños, adolescentes como menos capaces, menos desarrollados, menos inteligentes. Es una cultura errónea, por supuesto, pero detrás de esa cultura muchas prácticas han quedado naturalizadas, veladas o justificadas porque se les concibe equivocadamente no como personas sujetas plenas de derechos, sino incluso cuando en el mejor de los casos se habla de que son el futuro de un país, etcétera, no se entiende que en el presente ya son personas y que tienen todos los derechos que cualquier otra persona tiene, incluso estándares de protección más amplios o reforzados por la etapa de desarrollo o por las condiciones de vulnerabilidad en la que puedan estar. Pero sin lugar a duda, esta
cultura adultista, minorista, hace que niñas y niños estén en un nivel de exposición mayor, porque también se les suele entender como propiedad, ¿no? Un niño o una niña es mío, es de su papá, es de su mamá, como tales se disputan, y en esa objetivización de sus personas también cabe la objetivización de sus cuerpos. En este sentido, mencionaba al inicio de nuestra charla, en México en los últimos 5 años se ha duplicado o un poco más, ¿sí? Porque aquí tengo algunos datos. En 2017, por parte del Secretariado Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contabilizaba 15.899 casos en 2017. 5 años después, en 2022, contabilizó en ese año 33.352. Hablamos de más del doble de casos de abuso sexual. ¿Cuál es la proporción de menores de edad abusados? Que es un término además que me explica, pues los hace mínimos, pero además los hace más vulnerables ante estos casos. ¿Cuál es la proporción que existe en nuestro país sobre estos datos? Sí, nosotros documentamos el avance que hubo entre 2020 y 2021, precisamente con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y detectamos que en este año, que además estábamos pues en plena pandemia, en algunos contextos, 2021 todavía no se había vuelto a las escuelas, etcétera, los casos de violencia sexual en contra de niñas, niños, adolescentes fueron 8.179 de este universo del que hablas. Es gravísimo pensar que solamente en un año, y ojo, estos son los casos que llegan a ser denunciados, que llegan a ser atendidos en hospitales del país, es decir, podemos imaginar un subregistro en esta cifra de los más de 8,000 casos, por los casos que por temor, por tabú, no se denuncian o por su gravedad no llegan a estar hospitalizados. Entonces, hablar de que en 2021 hubo más de 8,000 casos, significó un incremento de casi el 50%, 49% respecto de lo que se vio en el año anterior, 2020, que fue cuando entramos a la pandemia. Entonces, solo en ese año vemos que se dispara este dato. Me decía, hay que también ver que hay casos que no se denuncian. Esta pregunta tiene dos partes. Uno, ¿cuál podría ser la estimación de esos casos que no se denuncian? Un universo, más o menos, un número que podamos estimar y decir, estos casos de violencia sexual no se han denunciado. Y además, ¿por qué no denuncian? Estas estimaciones son difíciles, pero hay quienes hablan de que en este tipo de casos, por cada hecho denunciado, podría haber 2 o 3 más que no se denuncian y que quedan en el secreto, en la oscuridad, digámoslo así, ¿no? Las razones por las que a menudo no se denuncia, número uno, en términos de niñas, niños, adolescentes, es precisamente por esta mirada minorista en donde no se cree lo que dicen niñas y niños, y lo hemos visto en muchísimos casos frente a denuncias que hacen, sobre todo las adolescentes, por ejemplo. Lo primero que se tiende a decir es fantasean, exageran, malinterpretaron, fue una broma, como lo del Dalai Lama. Entonces, las denuncias a veces están inhibidas de origen frente a esa enorme y aplastante cultura del mundo adulto y del mundo institucional que tiende a no creer y a minimizar lo que dicen niñas, niños, adolescentes. Ellas y ellos necesitan también poder acercarse a las instituciones, y habría que reconocer que no siempre, no todas las instituciones tienen puertas y mecanismos abiertos para poder recibir de manera adecuada y procesar de manera adecuada estas denuncias. Y me parece que otros 2 elementos que están muy, muy, muy presentes en el hecho de que no se denuncien este tipo de cuestiones es una, que a menudo la violencia sexual en contra de niñas, niños, adolescentes se vive en las casas, en los hogares o en los entornos familiares, comunitarios, con lo cual pensar en denunciar al propio padre, al padrastro, al abuelo, al tío, pues implica dilemas familiares, incluso para la decisión de acompañamiento en estos casos. Y en segundo término, lo que tiene que ver con la enorme desigualdad que enfrentan las mujeres para poder
ver garantizado su acceso a la justicia. Y cuando hablo de mujeres, hablo de niñas y de adolescentes. Entonces, de este dato que les decía, de más de 8,000 casos, el 93% corresponde a violencia sexual en contra de niñas y adolescentes, si me permiten el término. Entonces, también esta cultura machista que todavía al día de hoy muestra enormes resistencias para admitir, reconocer, entrar en rutas de restitución de derechos cuando llega a haber violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia, actúa en contra de niñas y niños, adolescentes que a veces se ven revictimizados en su proceso de denuncia y de intento de acceso a la justicia, cuando hay todos estos estigmas y estereotipos que actúan a veces desde las propias personas servidoras públicas en contra de ellos por prejuicios como son chiquitos, no entienden, lo malinterpretaron. Es decir, esta cultura minorista no está en el aire, sino que se materializa con la acción y con la omisión de los operadores de justicia o de investigación en estos casos, ¿no? Menciona, llegas a la fiscalía y no hay gente especializada, no hay psicólogos, no hay... ¿Qué tipo de gente no existen en las fiscalías o en las DMP? Y esto, ¿usted a qué cree que se deba? ¿Por qué no hay gente que pueda recibir a una niña abusada por su propio padre, a un menor abusado incluso por su madre y su madrastra, que también se dan los casos? Uh-huh. Si bien pareciera que la agenda de infancias es una que convoca a todo mundo, es decir, que nadie podría oponerse a la protección de niñas y niños, la realidad, y los datos nos lo dicen con mucha claridad, la realidad es que no está instalada esa capacidad en las instituciones del Estado mexicano, en todas sus personas servidoras públicas, de manera que se les conciba como titulares de derechos. A menudo esta misma idea de niñas y niños solo necesitan protección, solo necesitan rescate, lleva a atenciones inadecuadas. Lo vemos mucho en personas en situación de calle, por ejemplo. Niñas y niños no necesitan una protección adultista, necesitan saber que están garantizados sus derechos, y para ello estas personas en todas las instituciones públicas necesitarían estar adecuadamente capacitadas y sensibilizadas en el estándar de derechos que les toca. Es decir, toda persona servidora pública tiene un deber de garantizar, respetar, promover derechos de niñas, niños, adolescentes, simplemente por ser servidoras, servidores públicos, y porque el Estado mexicano es el órgano, el ente garante de estos derechos. Entonces, hace falta mucho conocimiento de cuáles son las herramientas, los protocolos, hace falta a nivel psicológico entender también a la niñez, pero no solamente se necesita ser psicólogo, no quiere decir que psicólogos y psicólogas son los que tienen la llave al mundo de la mentalidad de niñas y niños. Se necesita saber cuáles son sus derechos, conocer que hay una convención de derechos de niñas, niños, adolescentes, saber que en México hay desde hace varios años ya una ley general de derechos de niñas, niños, adolescentes, e incluso recordar que como efecto de esta ley se construyó un sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, en el cual toda persona servidora pública hace cargo. ¿Hay falta de presupuesto hacia las niñas? Definitivamente, y hemos documentado en los últimos años cómo este anexo transversal que digamos que compone todos los presupuestos de todas las instituciones que deben dedicarle un poco a la niñez se ha ido adelgazando. Y preocupa también que cuando hablamos de cuestiones de investigación, de procuración de justicia, de promoción de derechos humanos, en el caso de niñas, niños, adolescentes, se ha adelgazado el presupuesto. Es muy sencillo, si pensamos que en México hay más de 30 millones de niñas, niños, adolescentes, eso quiere decir que forman parte de poco más del 30% de la población. ¿Acaso niñas y niños tienen el 30% del presupuesto, de la atención pública, del tiempo que le dedican en sus oficinas las personas servidoras públicas? Ni de cerca. Por último, ¿qué acciones entonces debe de tomar los gobiernos estatales, municipales y más en concreto el gobierno federal, y de ahí poder accionar la defensa de niñas, niños y además a lo largo de su vida de personas en general que ya no sufran violencia sexual? Sí, creo que una idea clave que debemos de tener en la mente es que la enorme mayoría de las personas que de adultas se convierten en predadores sexuales o en violentadores sexuales, vivieron violencia sexual en su infancia. Entonces tenemos que entender esto de una manera
urgente y cíclica, y la prevención es muy importante, pero también que no haya impunidad en estos casos. Entonces, algo que se tiene que hacer es que cuando hay una denuncia, se le crea a niñas, niños, adolescentes. Aquí la premisa es, tienen la razón hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y a partir de ello, garantizar la no impunidad va a ir enviando un mensaje muy positivo, si es que se da así un freno a la impunidad, que no es lo que estamos viendo, de cero permisividad y de tolerancia cero institucional y social hacia los casos de violencia sexual. Pero algo que se tiene que hacer al mismo tiempo y a la par es avanzar mejor en las estrategias de atención a todas las formas de violencia que viven niñas, niños, adolescentes. Y para eso la ruta está dada, no necesitamos inventar nada. O sea, este sistema, los CIPINAS, ¿no? O el CIPINA como un sistema de protección integral de derechos de niñas, niños, adolescentes, tiene estrategias, grupos de trabajo y comisiones especializadas, por ejemplo, la COMPREVNA, Comisión para Prevenir, Erradicar todo tipo de violencia en contra de niñas, niños, adolescentes, que tienen hojas de ruta en donde cada institución sabe qué tramo de la acción le toca dar. Claro, lo que necesitamos ahora es que haya personal capacitado, sensibilizado, comprometido y presupuestos también comprometidos para que esto se desarrolle. Y necesita entablarse una gran conversación pública para que haya un abordaje integral, con mirada de política pública como estrategia, pero también con mirada de compromiso de una sociedad si efectivamente queremos ponerle un alto a esta forma de violencia y tantas otras que viven niñez y adolescencia, para que también en las escuelas se hable de ello. Necesitamos empezar a hacer que la educación sexual integral sea una realidad por esto. Tania Ramírez, ¿algo que desea agregar? Pues sí, un llamado a que todas las personas que nos están escuchando hagan de esa realidad en la vivencia de derechos de niñas, niños, adolescentes su parte. Nos toca a todos, no es nada más a la autoridad. Nos toca desde eliminar el castigo corporal en las casas, aprender a escucharles. Pues les animo a que el día de hoy se sienten cerca de un niño o niña y le pregunten qué les preocupa, qué están viviendo en su día a día, qué le sugerirían al presidente. Necesitamos aprender a incorporar sus voces para que sepan que su voz tiene valor y desde esas acciones empoderarles y respaldarles cuando haya que hacer alguna denuncia, que ojalá nunca sea. Agradecemos a Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México.